que Dios les bendiga. Estoy contenta de poder estar con ustedes otra vez. Después de algunos meses, creo que estuve este año aquí igual, ¿cierto? Sí, no me acuerdo si fue una o dos veces que les estuve acompañando, pero siempre es una bendición. Dos me aclara aquí la Lucy. Es una bendición siempre poder estar aquí en esta iglesia, que estamos cerquita, ¿no es cierto?, aquí con Piamonte. Así que, bueno, que el Señor nos ayude para el tema del día de hoy. Y antes de comenzar, quiero invitarles nuevamente, yo sé que ya oramos, pero siempre es bueno orar, nunca está de más. Así que les quiero pedir que me acompañen así como están, yo me voy a arrodillar y podamos tener una pequeña palabra de oración. Eterno Dios, te damos gracias, Padre, porque nos permites, Señor, escuchar tu voz en esta hora. Y Señor, humildemente queremos pedir tu presencia con nosotros, que sean tus santos ángeles y tu Santo Espíritu acompañándonos, Padre Santo, y que podamos escuchar tu voz hoy. Háblanos, Señor, que podamos escuchar tus métodos, Señor, y tal vez hemos venido con el corazón apretado, si ya hemos probado todo, Señor, y nada nos funciona, hoy día, Señor, podamos encontrar la solución. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Bueno, me dijeron que tenía 2 horas y media, ¿no? La cara de asustados que tienen. Permiso, voy a sacar esto de aquí un poquito. Ya lo estresé. Bien, le quiero pedir, no sé si los que están atrás se pueden correr un poquito para adelante, si podemos abrir un poquito las ventanas, porque está un poco pesado el aire acá adentro. Y si no, nos quedamos dormidos. Así que vamos a pedirle, mientras allá arriba nos proyectan la presentación, vamos a abrir un poquito las ventanas para que pueda entrar el aire y pueda haber un pequeño cambio. ¿Ustedes me dicen cuando se vea? Yo no veo nada todavía. ¿Estamos esperando? ¿Sí se ve? Ah, ya. Ahora sí parece. Ya, perfecto. Bien, el tema que me tocó a mí fue el último. Ya aprendimos, ya Jason nos dijo bien cómo se producen las enfermedades mentales. Creo que en la mañana también tuvieron un tema. También nos dijeron cuál es el efecto cuando estamos pasando por una enfermedad mental, ¿cierto? ¿Sí? Sí, bien, no estábamos dormidos, ¿cierto? Ok, bien. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, ¿y ahora qué entonces? Puedo haberme dado cuenta que estoy pasando por una situación de enfermedad mental, o también puede ser de que haya alguien en mi familia que lo está pasando y yo necesito saber cómo poder ayudar, ¿cierto? Así que hoy día, en el tiempo que tenemos, vamos a tratar de ser puntuales. Estos temas pueden dar para hasta un seminario de 1 semana si uno quiere ser detallado, pero hoy en día queremos ser puntuales. Así que vamos a comenzar con este tema. Recuperación mental. Esto no se mueve. Ah, chuta, allá. Bien, ahora sí, gracias. ¿Qué dice ahí? Dice, amado, yo deseo, primero, ¿cuál es el deseo de Dios? Que tú seas prosperado en algunas cosas, en todas las cosas. En nuestra iglesia, nuestro anciano Marcos se le ocurrió agregar un nuevo segmento al culto joven que se llama, ¿cómo se llama, Iglesia de Piamonte? Ah, muy bien, estaban atentos. Escrito está. Es importante leer bien el texto, ¿sí? Poderle sacar, desmenuzarlo, ¿no? Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que para introducir a este tema vamos a entender de que Dios nos ama, primero, y que desea que nosotros podamos tener, ¿qué cosa? Salud y prosperidad. ¿Okay? ¿Cómo vamos a ir entendiendo esto? Lo primero entonces que queremos entender a raíz de este versículo es que la voluntad de Dios no es que estemos enfermos. ¿Sí? La voluntad de Dios no es que estemos enfermos. Pregunta polémica, ¿era la voluntad de Dios que Job estuviera enfermo? ¿Están seguros? Hay algunos que me miran como no quiero responder. ¿Era la voluntad de Dios que Job estuviera enfermo? No, pero Dios lo permitió, sí, pero no era su voluntad. ¿De quién era la voluntad que estuviera enfermo? Él lo enfermó, él quiso enfermarlo, ¿cierto? Entonces, y lo enfermó. Entonces, no era la voluntad de Dios que estuviera enfermo, pero sí
hay situaciones en que se puede permitir con un propósito, ¿cierto? Bien, si hemos hecho todo bien, claramente. Si no nos cuidamos, ahí podemos empezar a pensar diferente. Me fui hacia atrás, ahora sí. Bien, para comenzar quiero que revisemos rápidamente, no vamos a leer toda la historia, Eliseo y Naamán. Si ustedes quieren leerlo después, yo les dejé la referencia, Segunda de Reyes 5. Voy a empezar con estas dos historias porque nos introducen acerca de los métodos curativos de Dios, que es lo que a nosotros nos interesa entender hoy en día. En Eliseo era, ¿cierto? Y Naamán pasa algo bien interesante, que es que cuando Naamán llega donde Eliseo, Eliseo lo recibe y le dice, sí, mira, tienes que ir al monte y hacer un sacrificio, y de ahí tú vas a bajar, y cuando te sumerjas 7 veces y hagas 70 penitencias, entonces vas a ser sano. ¿Me dijo eso? Ni siquiera lo recibió. Ni siquiera lo recibió, sino que le mandó a decir que anda y lávate, sumérgete 7 veces en el río Jordán y vas a ser sano. ¿Sí? Recordemos que Naamán había llegado ya por recomendación de una pequeña sierva que había en su casa, que preocupada por su amo, le dice que en Israel había un Dios que podía sanarlo, el Dios verdadero, y que se manifestaba en este caso a través de su profeta Eliseo. Entonces Naamán no era cualquier persona, era un comandante del ejército, ¿no? Así que era una persona muy importante y llega con toda su caravana y con toda la pompa y llega donde el profeta, y el profeta ni siquiera lo recibe, le manda al siervo y le dice, mira, anda y hace tal cosa. ¿Cómo se sintió Naamán? ¿Se acuerdan? Mal, ¿cierto? Se sintió como despreciado, ¿sí? Le dice, ¿cómo es posible que me venga a decir a mí eso? ¿Y qué piensa? Si me hubiera dicho tal, yo pensaba, dice él, que me iba a decir que hiciera tal o cual cosa, pero en vez de eso me manda a lavarme a este río. ¿Acaso en mi tierra no hay ríos más limpios que este? Eso fue lo que él pensó y se iba enojado. Pero el Señor lo utilizó a uno de sus siervos para tocar el corazón de Naamán y el orgullo que tenía en ese momento, y le dice, mi Señor, ¿acaso si no te hubiera mandado a hacer alguna cosa difícil, no lo hubieras hecho? Él le dice, ¿sabes qué? Si tienes razón, no pierdes nada, le dice el siervo. Tienes razón, le dice, lo voy a hacer. Entonces se sumergió 1, 2, sin ver nada, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a la número 7, donde se cae toda la lepra y es renovada. Hasta ahí vamos a dejar esa historia. No se olviden. En el caso de Elías en la cueva, que es un caso que nosotros hemos hablado mucho acerca del tema de depresión en la Biblia, es como el tema que siempre hablamos. Primera de Reyes 19, ustedes lo pueden buscar. Cuando Elías estaba deprimido, pasando por una aflicción mental súper fuerte, que fue como de 2 meses aproximadamente, cuando estaba ya, el Señor se le reveló a él cuidándole. Le dio alimento, ¿cierto? Sí, alimento hecho por ángeles, porque ahí no había nadie para cocinar, sino que el ángel le traía la torta, le traía agua, lo hizo caminar por 40 días, lo hizo tomar sol, lo hizo tomar aire, lo hizo descansar. Aplicó los 8 remedios naturales con Elías hasta que en el momento oportuno, cuando Elías se fortaleció, habló con él. Y empezó a hacerle terapia, por así decirlo. Ok. ¿Cuál es la similitud entre Eliseo, en el caso de Naamán, y el de Elías? En cómo Dios obra con nosotros. Dios obra a través de cosas simples. A mí me pasa mucho que en mi caso yo soy psicóloga bíblica, ¿sí? Aplico una psicología desde la Biblia, ustedes lo saben, pero me pasa mucho con algunos pacientes que están tan desesperados que lo que sea que les den, lo van a tomar. Pero cuando tú les recomiendas cosas simples, no las quieren hacer porque son demasiado simples, ¿sí? Pero si les dijeran que hay un tratamiento milagroso quizás en no sé qué país que cuesta muchos millones de pesos, pero que es efectivo, ciertamente juntarían el dinero y lo harían. Y nosotros, yo creo que también lo haríamos si me dicen que con ese tratamiento va a cambiar mi vida y todo se me va a solucionar. Pero si me dicen que tengo que ser constante, que tengo que cambiar mis hábitos, que tengo que renunciar a cosas que son simples y gratis, no queremos. ¿Sí? Hay un problema también con el ego o con el orgullo humano. Entonces, lo primero que vamos a entender aquí, los métodos de Dios son simples, ¿sí?
y requieren muchas veces de renuncia y requieren también de constancia y de dependencia de Dios. Naamán quería un método difícil, pero Dios le dio algo simple. Bien, vamos a continuar, ¿verdad? Que yo tengo el cosito. Vamos a continuar. Gracias. Cambio de mente. ¿Qué dice ahí? Cambio de mente. ¿Alguien que me pueda leer ese versículo? ¿Qué dice? Fuerte y claro, hermano. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12. Amén. Muchas gracias. Lo segundo, que es importante entender, aprendimos de que Dios utiliza métodos simples. Lo segundo, necesitamos un cambio de chip, necesitamos un cambio de mente, necesitamos ser renovados por medio de, ¿qué dice ahí? Nuestro entendimiento, ¿sí? ¿Para qué cosa? Entonces podemos comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Porque si no cambiamos el chip, no lo vamos a entender. Entonces, yo le hago algunas preguntas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque vamos a trabajar todos los días. ¿Estamos afanados viviendo para el mundo? ¿O estamos afanados viviendo para Dios? ¿Es nuestra vida de tal forma que nos está preparando para el cielo o nos está preparando para esta tierra? Voy a ser más incisiva. ¿Estamos criando a nuestros hijos para el cielo o para tener éxito en esta tierra? ¿Qué formación estamos eligiendo para ellos? ¿Una que los va a llevar más cerca de Cristo o una que los va a llevar a tener mucho dinero y posesiones en esta tierra? No me malentiendan, como padres muchas veces se quiere, bueno, yo no soy madre todavía, pero me siento porque tengo mi sobrinita que ha estado conmigo siempre, vivimos juntas, entonces me siento como madre, aunque no lo soy. Pero siempre uno quiere que ellos estén bien, ¿cierto? Lo mejor para ellos, que nunca pasen necesidades, etcétera, sobre todo si las vidas de uno han sido difíciles. Pero el Señor dice que mientras estemos con Él nada nos va a faltar y que mientras busquemos su reino y su justicia, todo será añadido. Entonces, ¿para quién nos estamos preparando? ¿Nos estamos preparando nuevamente para el cielo o para esta tierra? Bien, vamos a continuar. Necesitamos un cambio de mente, necesitamos un cambio de conceptos, necesitamos una nueva forma de pensar. Otra vez me equivoqué. Ahora sí. Mente y cuerpo. Otra cosa que vamos a entender y que es importante es la relación entre la mente y el cuerpo. ¿Sí? Acá hay una cita muy conocida, esa fue la única foto decente que pillé para poner un relacionamiento entre mente y cuerpo, pero no está muy lindo. ¿Ok? Bien, dice así. Muy íntima, a ver si me dan un segundo, la tengo acá me parece. No la tengo, la voy a leer dice, muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades, y esto lo había puesto Jason delante, muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Ojo que no dice todas, dice muchas, ¿ok? Muchas. Las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad y desconfianza menoscaban ¿qué cosa? La fuerza vital y llevan al decaimiento y a la muerte. Algunas veces la imaginación produce enfermedad y es frecuente que la agrave. O sea, si no la produce, la puede agravar, la mala imaginación. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí que la aflicción mental va a menoscabar mis fuerzas vitales, es decir, va a afectar mi cuerpo si mi mente también está afectada. Por otra parte, o en contraparte a estas cosas, a la culpabilidad, a la desconfianza, etcétera, tenemos Proverbios 17:22, que dice que el corazón alegre, ¿qué es? Un buen remedio, pero que el espíritu triste seca los huesos, como los de Ezequiel, ¿no es cierto?
Entonces un corazón alegre va a ser una buena medicina, dice. La Biblia no está hablando de una medicina, es decir, el valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan ¿qué cosa? La gratitud, alegran, ¿no es cierto?, nuestra vida. Es decir, cuando la imaginación o los pensamientos se espacian en cosas lóbregas, sobrecargan el cuerpo, pero cuando se espacían en el amor y la fe, se imparte fuerza vital, ¿sí? Ahora lo vamos a aplicar en algo más técnico. ¿Cómo funciona esto? Bueno, ustedes saben que tanto como en su cuerpo como en la mente tenemos hormonas, ¿cierto? Y también tenemos sustancias químicas que se segregan en nuestra mente y que responden a esto, como por ejemplo, vamos a hablar de 3, la oxitocina, la dopamina y por otro lado tenemos el cortisol, ¿sí? Ahora miren, en ambos casos hay formas verdaderas y sanas de producirlas. No es que la dopamina siempre sea buena, depende de dónde la recibes y cómo la recibes. Nuestro cuerpo debe estar en homeostasis, ¿saben lo que es eso? Equilibrio. Si yo le doy demasiada dopamina de una manera engañosa o negativa, como por ejemplo pasar mucho tiempo mirando TikTok o Instagram, videos y videos y videos y videos, como mi cuerpo está buscando la homeostasis y le di demasiada dopamina muy rápido de una manera que no es natural, va a activar la parte del dolor, porque necesita regularse, ¿sí o no? Entonces por eso muchas veces después de ahí tú te empiezas a sentir más triste o vacío. Entonces no es un tema de que a los profesionales de la salud, a los que estamos estudiando el tema de la mente, se nos ocurra de que estar tanto en redes sociales es malo. No, no es eso, no es que seamos malas personas, es que de verdad afecta negativamente. Por otro lado, también tenemos el cortisol, ¿no es cierto? El cortisol también en algún momento puede ser beneficioso, por ejemplo, cuando tú necesitas apurarte para hacer algo, necesitas moverte, lo que hablábamos un poquito del estrés, pero de manera natural, no en altos niveles, ni en un nivel donde nosotros vamos a estar constantemente con alto cortisol, ¿sí? Entonces hay formas que son falsas de segregar dopamina, oxitocina y todas estas cosas que nos hacen bien, como dice la Biblia, que alegran el corazón, que nos dan salud, etc. Y hay otra manera en la que son falsas. Por ejemplo, cuando se obtienen de manera excitante, por así decirlo, ¿sí? Exacerbada, de una manera en la que nuestro cuerpo no está hecho para procesar tanta cantidad, ¿sí? Este es un tema, de hecho, de las falsificaciones que ha hecho Satanás, de las cosas buenas que Dios pudo haber tenido y de las falsificaciones también que se han hecho con estas cosas que nos ayudan a regular. Pero es importante saber esto entonces, de que la mente y el cuerpo están íntimamente relacionados y que se van a suceder el uno con el otro. Bien, vamos a continuar entonces. Todavía no me acostumbro. Ok, entonces, ¿qué debemos hacer? Y ahora vamos a pasar punto por punto. Dice esta cita: el médico o toda persona que se encargue de la salud debe educar, es decir, el médico debe ser un educador, ¿sí o no? ¿Sí o no, Marco? ¿Sí o no, Lucy? Un educador, muy bien. El médico debe ser un educador. ¿Educar a la gente para qué? Para que desvíe sus miradas ¿de dónde? Del humano y la dirija ¿hacia dónde? A lo divino. Interesante. En vez de enseñar a los enfermos a depender de seres humanos para la curación del alma y el cuerpo, debe encaminarlos hacia aquel que puede salvar eternamente a cuantos acuden a él. El que creó la mente del hombre, ¿quién la creó? Dios. Entonces, ojo con esto, ¿ustedes creen en Dios? ¿Todos aquí son creyentes? Entonces, crean lo que va a decir aquí. Dice, el que creó la mente del hombre sabe lo que ésta necesita. ¿Y por qué a veces tomamos en tan poco lo que nos dice la Biblia? Porque a veces tomamos en tan poco cuando el Espíritu de Profecía nos recomienda, que ahora los vamos a ver, tips sobre salud mental. ¿Por qué a veces lo tomamos en tan poco si hoy en día hay estudios que avalan todo eso y cuando hay los estudios entonces lo creemos? No, debemos creerlo por fe porque si decimos creer en Dios y Él creó tu mente, Él debe saber cómo funciona, ¿cierto? Y debe saber qué métodos utilizar para que ésta pueda tener curación. Dios es el único que puede sanar. ¿Hoy en día el mundo cree esto?
De hecho, sacan a Dios de la ecuación todo el tiempo. Dice aquí que Dios es el único que puede sanar. Aquellos cuyas mentes y cuerpos están enfermos, mentes y cuerpos, dice aquí, han de ver en Cristo al restaurador. Y aquí Juan 14:19 dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Y cómo? Esta es la vida que debemos ofrecer a los enfermos, diciéndoles que si creen en Cristo como restaurador, si cooperan con Él, obedeciendo las leyes de la salud y procurando perfeccionar la santidad en el temor de Él, les impartirá su vida al presentarles así al Cristo. Les comunicamos un poder, una fuerza valiosa procedente de lo alto. Esta es la verdadera ciencia de curar el cuerpo y el alma, es decir, sacar la mente de nosotros mismos y ponerla ¿dónde? En Cristo Jesús. ¿Saben? La fe es esa llave o esa mano que agarra, por así decirlo, se agarra de Dios. Ellen White una vez tuvo un sueño donde veía a Cristo y cuando ella salía de estar en presencia de Cristo, el ángel le entregó una cuerda verde, enrollada. No sé si leyeron alguna vez esa visión. Pero cuando le entrega esa cuerdita verde, él le dice que la mantenga siempre cerca de su corazón y cuando necesita ver a Jesús, que la estire y la llevaría hacia él. Y ella dice, esa cuerda representa la fe. Y el ángel le advierte, si la mantienes mucho tiempo enrollada, se va a empezar a hacer nudos y te va a ser más difícil poder estirarla. Esa cuerdita es la fe, es una cuerdita que nos toma desde nosotros hacia donde está Dios, ¿sí? Por eso es tan necesaria la fe, no solo creer de palabras, sino que de verdad creer. Así que con esta cita entonces vamos a comenzar con los temas más pauteados, más prácticos, entendiendo esto. Bien, lo primero que vamos a tomar en cuenta, y lo quiero tomar de base, es que Dios dejó 8 remedios naturales para nosotros. ¿Para qué? Si Dios creó la mente y el cuerpo, Él creó sus leyes, ¿cierto? Para que su cuerpo funcione, usted necesita estas 8 cosas, ¿sí? Las necesita, no es como opcional. Ahora, si usted no lo quiere hacer, Dios no lo obliga. Pero si usted quiere estar bien, estas cosas están ahí para su beneficio, ¿cierto? El aire puro, el descanso, el ejercicio, la luz solar, el agua, la nutrición y la temperancia y la esperanza en el poder divino. Todas estas cosas son gratis, muchas de ellas, y otras las podemos hacer, como una buena alimentación, por ejemplo. Y la esperanza en el poder divino. O sea, para empezar a decir, ok, ¿cómo me puedo recuperar? Esta es mi base. Primero esto, ¿cierto? Primero esto. Y de aquí entonces voy a partir ahora a lo específico que tiene que ver con la mente. ¿Ok? Bien. Vamos entonces a lo específico. Lo primero que vamos a entender. Simpatía. ¿Alguien aquí se considera apático, lo contrario a la simpatía? A mí me costaba harto, voy a confesarme. Me costaba, sí. Me costaba harto, igual socializar, me costaba bastante, pero el Señor nos ha ido ayudando poco a poco. Pero esto es muy importante, la simpatía. Bien, dice ahí, si los médicos pudieran ponerse en el lugar de quien tiene el espíritu deprimido y la voluntad debilitada por el padecimiento, y de quien anhela oír la palabra de simpatía y confianza, estarían mejor preparados para comprender los sentimientos del enfermo. Cuando el amor y la simpatía que Cristo manifestó por los enfermos se combinen con la ciencia del médico, la sola presencia de éste será una bendición. Tanto como si estamos pasando una situación así, como si tenemos a alguien que lo está pasando, esto es súper importante. Si yo lo estoy pasando, poder tener un buen, que ya lo vamos a hablar más adelante, un buen ánimo, una simpatía con los demás y amabilidad, es súper importante porque también me hace a mí beneficiarme de ese ambiente agradable. Pero si yo no lo estoy pasando y estoy ayudando a alguien que sí, esto es fundamental. Sobre todo en situaciones donde la persona tiene depresión, que es lo más difícil, este punto es demasiado importante. La simpatía y la paciencia. La paciencia. No perder la paciencia.
porque usted no sabe exactamente por lo que está pasando esa persona, lo difícil que le está haciendo levantarse todos los días en la mañana, y no es una pataleta, ¿sí? No es una pataleta, ya lo dijo Jason en los temas anteriores, ya entendemos por qué nos está pasando esto, hay algo corporalmente, mentalmente que nos está sucediendo, y que no es que a mí no se me ocurrió levantarme hoy día, es que a veces de verdad no puedo hacerlo. Entonces necesito simpatía, amabilidad, ¿sí? Y necesito paciencia, pero no para tener solamente autocompasión con la persona y decirle, sí, pobrecito, y tu vida, etcétera. No, para ayudarle a salir de ahí, pero con paciencia, ¿sí? Ahora, no lo puse ahí, pero lo tengo acá, hay unos estudios que se hicieron en la UNAM, ¿sí? En relación a cómo las emociones repercuten en nuestra salud. ¿Ya? Y aquí dice que las emociones repercuten en nuestra salud, pues esta fue la conclusión, cuando son positivas refuerzan el sistema inmunológico y en el caso contrario producen un efecto perjudicial en la respuesta inmune y en el sistema endocrino. Además, dijo que en estar en una situación de estrés intenso se incrementan los niveles de cortisol en el organismo y esta sustancia es un inmunosupresor, ¿sí? Al revés. En contraste, pacientes con cáncer cuya actitud es positiva tienen mayor probabilidad de al menos enfrentar de mejor manera la enfermedad por las sustancias que producen cuando hay un buen estado de ánimo, las cuales estimulan el sistema inmunológico. Yo me acuerdo una vez en la televisión, se me fue el nombre, pero hay como una ONG que se encarga de ir a darle alegría a los niños que están con cáncer o están con enfermedades terminales. Y había una niña que creo que estaba con un problema de plaquetas. Y estaba terminal, estaba muy, muy mal, y era fan de Violeta. No sé si se acuerdan de una serie que había antes, Violeta. Trinidad, creo que se llama la actriz. No sé, pero venía la actriz a Chile, la cantante, y la niña era fan total de ella. Entonces, de alguna manera hicieron contacto y todo con ella, y le pidieron por favor si podía ir a ver a esta niña, que era su sueño conocerla. Entonces, la actriz pudo ir, la cantante pudo ir, y vio a la niña y todo. ¿Saben? Al otro día la niña estaba produciendo plaquetas y un montón de otras cosas. Al otro día, al instante, digamos, desde que había pasado ese tiempo, y de hecho ellos lo contaban en televisión, que había sido sorprendente cómo eso había ayudado a la niña. ¿Por qué? Porque aquí vemos, el sistema inmunológico empieza a trabajar cuando se están segregando, cuando las emociones son positivas, el sistema inmunológico empieza a tomar fuerza. Por eso decía en la cita que la fuerza vital aumenta y cuando no, disminuye, ¿sí? Ellen White no tenía palabras tan técnicas como las tenemos ahora, pero está explicando lo mismo, básicamente. Ok, entonces la simpatía. La voluntad. Siguiente punto. Dice, despierta la voluntad, sí, y encaminada con acierto comunicará energía a todo el ser y constituirá un auxilio admirable para la conservación de la salud. La voluntad es también poderosa en el tratamiento de las enfermedades. Si se la emplea debidamente, podrá gobernar la imaginación y contribuirá a resistir y vencer la enfermedad de la mente y del cuerpo. Ejercitando la fuerza de voluntad para ponerse en armonía con las leyes de la vida, los pacientes pueden cooperar en gran manera con los esfuerzos del médico para su restablecimiento. Es decir, ¿qué es la voluntad? Todos tenemos voluntad. Me acuerdo que una persona una vez me decía, no, yo no tengo voluntad. La tienes, pero está debilitada, pero la tienes. Todos tenemos voluntad. Otra cosa es la fuerza de voluntad, ¿sí? La fuerza de voluntad es cuando nosotros ponemos nuestra voluntad a hacer ejercicio, ¿sí? La ejercitamos, igual que la fe. Se va haciendo más fuerte, entonces tengo más fuerza de voluntad. Y a veces uno, ay no, pero es que después de comer no tengo fuerza de voluntad, ¿no es cierto? Me quiero comer algo dulce. Tiene voluntad, pero necesita entrenarla. Así que la voluntad es súper importante. Y en casos de problemas de salud mental, la voluntad hay que trabajarla, ¿ya? Y es importante comprender que en casos, sobre todo, nuevamente voy a hablar de depresión severa o de ansiedad severa, se requiere mucho tacto y paciencia en estos casos. Mucho amor y poco a poco ir ejercitando la voluntad, porque
Nosotros cuando empezamos un proceso de terapia, un tratamiento médico, lo primero que queremos es empezar y que te digan, listo, en un año usted está lista. Se hace todo esto en un año. No funciona así. No funciona así. El camino no siempre es ascendente, directo, como una línea recta. Generalmente, ¿no es cierto, Jason? Es así. Así, a veces así, después hasta abajo y luego más para arriba. O sea, no siempre, porque pueden haber casos, va a ser así. Es más como una culebrita. Y no hay que frustrarse por eso, porque toda cosa tiene su proceso, ¿sí? El águila en algún momento tiene que subir y deshacerse de todo, de toda su parte de la cara, prácticamente de sus plumas, para volver a nacer otra vez, ¿sí? Que es un proceso doloroso, pero lo tiene que hacer. Entonces, todas las cosas tienen su proceso. Entonces, es importante tener paciencia. No hay que forzar, pero sí animar. Así que la voluntad va a ser clave, querer hacerlo, ¿sí? No se puede ayudar a alguien cuando no quiere. Si alguien, lo que podemos hacer es motivarlo a animarlo, pero no sé, cuando no quieren y se resisten es muy difícil, ¿sí? Así que la voluntad va a jugar un rol fundamental. Vamos avanzando. Vamos con nuestra segunda parte ahora. Dice ahí la cita, venid a mí. Y esta cita, si no escucho nada de lo que dije, por favor sáquenle una foto, por favor escuche lo que voy a decir ahora, porque esto es muy central. Dice, venid a mí todos. ¿Quiénes? Los que estáis trabajados y cargados. ¿Se han sentido así? Yo constantemente me siento así. Trabajados y cargados. ¿Y yo? ¿Qué va a hacer el Señor? Los voy a hacer descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, cuando aprendan de mí, van a hallar ¿qué cosa? Descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Miren lo que comenta Ellen White. La paz permanente, el verdadero descanso de espíritu, no tiene más que una fuente. ¿Quién es? Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, dice Juan 14:27. Y dice ella, esta paz no es algo que es aparte de su persona. A veces las personas oran y dicen, yo estoy orando, le pido al Señor que me dé paz y como la tengo por un rato, pero después no me pasa nada y vuelvo a tener crisis y tengo que volver a orar y solo la tengo por ese momento. Es que mire, es por esto, no lo está haciendo bien. Dice que la paz no es algo que esté aparte de Jesús, sino que está en Jesús y no la podemos recibir sino recibiéndola de Él. ¿De qué te está hablando esto? Necesitas una relación con Dios. ¿Cómo le vas a pedir a alguien que no has conocido todavía? Necesitas una relación con Dios. Para que la paz de Dios permanezca en ti, necesitas caminar con Él. Entonces, la vida devocional. Para una recuperación emocional, esto es clave. Para mí, cuando yo empiezo con mis pacientes, este es mi punto clave. Si alguien no quiere tener una vida devocional o quiere una terapia solamente para hablar de sus emociones, siempre le digo, le puedo recomendar un colega, pero no es conmigo. No es conmigo este proceso. ¿Por qué? Porque la vida devocional nos va a llevar a la única fuente de sanidad, que es Jesús. No podemos poner nuestro centro en el médico, en el psicólogo, en el terapeuta. El que es la fuente de sanidad es Jesús y nuestro único rol es encaminarnos a Jesús. Aquí dice, vida devocional. Cristo, ¿qué es Cristo? El manantial de vida. Lo que muchos necesitan es un conocimiento más claro de Él. Necesitan que se les enseñe con paciencia y bondad, uno, pero también ¿con qué? Con fervor. A abrir de par en par todo su ser a las influencias curativas del cielo. Cuando el sol del amor de Dios ilumina los oscuros rincones del alma, el cansancio y el descontento, ¿qué pasa? Pasan. Y satisfacciones gratas vigorizan la mente, a la par que dan salud y nuevamente energía al cuerpo. Cristo, el manantial de vida. Necesitamos un conocimiento más claro de Él, necesitamos pasar más tiempo en su presencia, más tiempo en la presencia de Dios. Por el estudio, la contemplación y la oración, los hijos de Dios serán elevados sobre
sus pensamientos y sentimientos comunes y terrenales y serán puestos en armonía con Cristo y su gran obra de purificar el santuario celestial de los pecados del pueblo. Su fe la acompañará en el santuario y en la tierra los adoradores estarán revisando cuidadosamente su vida, comparando su carácter con la gran norma de justicia. Verán sus propios defectos y verán también que deben recibir la ayuda del Espíritu de Dios a fin de quedar preparados para la grande y solemne obra que este tiempo impone a los embajadores de Dios. Tomo 5 de Testimonios para la Iglesia, 543. El estudio, la contemplación y la oración. 3 cosas de la vida devocional. El estudio, la contemplación y la oración. Nosotros somos transformados según lo que contemplamos. Esa es una ley de nuestro ser. Dios la puso ahí. Satanás lo ha pervertido hoy en día. Nos ha hecho contemplar otras cosas. Pero si siguiéramos la voluntad de Dios, a través de esa contemplación recibiríamos salud de Dios. Así que el estudio de la palabra de Dios, la vida devocional va a impartir, ¿qué cosa? Salud y vida al cuerpo, porque la paz de Dios no se encuentra fuera de Dios, no se encuentra solo por orar, sino que se encuentra teniendo una constante relación con Él. Ahora ya no me equivoco. Ok, el estudio de la Biblia. Aquí lo acabo de leer, el estudio y la contemplación. Así que el primer punto es leer la Biblia para asemejarnos más a Jesús. ¿Dónde ustedes lo conocen? Hay 2 libros. La naturaleza, ¿cierto? Y la Biblia. A través de esas 2, nosotros conocemos a Dios y le podemos contemplar. Así que a través del estudio de la palabra de Dios, el enfermo va a asemejarse y va a poder entender mejor las promesas de Dios y va a ir abriendo su mente, a que decía antes, a las influencias curativas del cielo. Se va a poner en contacto con lo divino, directamente en contacto con lo divino. Siguiente, la oración. A veces vemos la oración como algo no tan importante, ¿cierto? ¿Sí? No sé si no tan importante, sino que lo vemos como casi como un rezo. Cuando uno le dice, ¿cómo nos podemos acercar a Dios? Orando y leyendo la Biblia, cantando, ¿cierto? ¿Qué es Dios? Dios es amor. Como que hay cosas que no sabemos de memoria. ¿Pero las vivimos realmente? ¿Creemos realmente que la oración es poderosa? Es fácil cuando uno está bien, pero cuando uno está mal, cuando está en crisis, cuando está llorando, cuando está tirado en el suelo, a punto, con un cuchillo quizá, a punto de cortarse. ¿Es fácil o es difícil? Discúlpenme que sea tan directa, pero eso pasa. Y tal vez algunos de los que están aquí han pasado por algo así. ¿Es fácil o difícil ahí? Ahí es donde es más difícil, pero es donde más necesitamos aferrarnos a Dios. La oración es una necesidad. ¿Por qué? Porque es la vida del alma, dice. La oración es la vida del alma. La oración en familia, la oración en público tiene su lugar, pero es la comunión secreta con Dios la que sostiene la vida del alma. Si usted deja de orar, su alma se va a morir. Estoy hablando de su ser completo, no de algo separado. Si usted deja de orar, su espiritualidad va a morir. Y si no ora, ¿cómo va a obtener las influencias curativas del cielo? Si no estudia la palabra de Dios, ¿cómo va a entender cómo funcionan las influencias curativas del cielo? ¿Cómo va a entender quién es Jesús? ¿Cómo lo va a contemplar? ¿Cómo se va a poder asemejar a Él? ¿Cómo va a tener un cambio de vida? Lo necesita. Dice, es una necesidad para nosotros la oración. La oración restaurará al alma afligida. No debemos salir de nuestro cuarto, ¿sí?, hasta que estemos seguros de que su presencia irá con nosotros. Cuando estamos en una situación difícil, en una crisis, no debemos dejar ese lugar hasta que la paz de Dios venga sobre nosotros. Así estemos 1 hora. Dios nos enviará sus ángeles a nuestro lado. Y quiero comentarles algo. Yo busqué, pero me acordé tarde, pero busqué por todo el deseo de toda la gente dónde había leído eso. Pero yo sé que está, así que si alguien lo encuentra, puede leerlo desde el capítulo 1 hasta el final. Y en alguno de esos está. Pero me acuerdo que, bueno, ustedes saben que Jesús oraba mucho, ¿cierto? Él en cada momento sale y él se apartaba y oraba y venía porque estaba orando. De hecho, en un momento se separa de los discípulos
y cuando lo quisieron hacer el rey se va de ahí y se va a orar y los discípulos toman el barco y lo esperan, pero todavía no llegaba, así que se van hasta Bethsaida, bueno, no sé, pasan hasta el otro lado y en el medio del mar hay una tormenta y ven a Jesús que los estaba mirando y pensaron que era un fantasma, etc. Bueno, él constantemente pasaba tiempo en oración, noches enteras en oración. El espíritu de profecía dice que a veces lo encontraba en la madrugada y el rocío se le notaba encima de la ropa, que había pasado toda la noche orando en comunión con su Padre. Si Jesús lo necesitaba, cuanto más nosotros lo necesitamos. Jesús, en un momento, y esa es la cita que andaba buscando, dice que su madre y sus discípulos estaban muy preocupados por él porque lo veían demasiado agotado, demasiado cansado, temían por su vida porque casi que lo veían al borde de la muerte en ese momento, por cómo se veía. Pero él tomó un espacio y se fue a orar. Y pasó tiempo orando y cuando volvió, parece que su cuerpo se hubiera rejuvenecido. La oración no solamente nos ayuda espiritualmente, sino que también renueva nuestras facultades, nos da nueva energía, nos da salud. La oración es muy importante porque es nuestra conexión con el cielo, es nuestra conexión con lo divino. Así que la oración ayuda a la salud, es muy importante. Las promesas de Dios, ya vamos llegando al final. Las promesas de Dios. Dice aquí que ellas nos ayudarán a cambiar, mediante Cristo, ustedes pueden y deben ser felices y deben adquirir hábitos de dominio propio. Aún sus pensamientos deben ser puestos en sugestión a la voluntad de Dios. Y aquí yo me voy a detener un ratito porque este tema es importante. Dice, aún sus pensamientos deben ser puestos en sugestión ¿a qué? A la voluntad de Dios y sus sentimientos bajo el control de la razón y la religión. Su imaginación no le fue dada ¿para qué? Para que se le permitiera correr desordenadamente y seguir su propio, ¿se ve o no? Sí, su propio camino, sin esfuerzo alguno de restricción o disciplina. Si los pensamientos son equivocados, los sentimientos serán equivocados y los pensamientos y los sentimientos combinados que forman el carácter moral. A veces yo pienso que mis sentimientos me provocan malos pensamientos, pero no, yo pienso primero y después siento. Nuestra mente tiene una forma de funcionar que es la ideal con la que Dios nos creó, pero después del pecado todo se revolvió, y si estamos contemplando al mundo, y si estamos en contacto siempre con el mundo, si estamos buscando las cosas del mundo, si estamos viviendo como el mundo, nos vamos a asemejar al plan que Satanás ideó para el mundo, para hacernos perdernos, porque él no quiere que tú tengas salud, él no quiere que tú estés bien, él es el que provoca la maldad, el dolor y el sufrimiento, así que sus métodos siempre te van a llevar a algo malo. Pero como Dios, si quiere que tengas salud y estés bien, él tiene una forma en que funciona nuestra mente. ¿Cómo funciona nuestra mente? Dice que los pensamientos, deben estar sujetos ¿a qué? A Dios, ¿cierto? Y los sentimientos deben estar bajo el control de la razón. Los pensamientos deben estar hacia la voluntad y la voluntad a Dios, ¿sí? Y en este caso, los sentimientos deben estar bajo el control de la razón y la religión. Es decir, si yo pienso y luego siento, mis sentimientos deben estar asociados ¿a qué? A mis pensamientos. Mis pensamientos a una voluntad fortalecida, y esa voluntad, ¿cómo se fortalece? Haciéndola obedecer ¿a quién? A Dios. ¿Cómo se alimentan los pensamientos? Las avenidas del alma. ¿Ver? ¿Qué más era? ¿Oír? La avenida del alma. Ver, oír, a ver, era leer, oír o sí, eso, esas tres. Ver, leer, oír o escuchar, ¿sí? Comer también me dice, pero estamos, sí, cierto, sí, comer. Vamos a dejarlo también, que es súper importante. En general, todo lo que pueda influir en nuestra mente, pero más directamente crear pensamientos, ¿sí? Más directamente crear pensamientos, lo que yo leo, lo que yo escucho y lo que yo veo. Es súper importante porque eso va a hacer de que yo procese información.
Y a veces creemos que esto no es tan importante lo que veo o lo que no veo, o lo que escucho o lo que no escucho, pero es re importante porque hay muchas cosas que nosotros vemos y que aunque, no sé, vamos en la micro y hay una canción y después se dan cuenta y uno lo está tarareando, o escuchó una palabra y se le quedó aun cuando tú no la pronuncias, y es porque todo lo que tú consumes, sea como sea, intencional o no, va a tener un impacto en tu mente. Por eso es re importante, muy importante, lo que vemos, leemos y oímos. Entonces debemos, ¿sí? Debemos tener una buena alimentación de nuestros pensamientos para que nuestros sentimientos sean buenos. Y cuando vienen pensamientos malos, resistirlos en el poder de Dios. Entonces, en nuestra mente, y aquí les voy a explicar esta parte, se los voy a hacer más simple. Imagínense una ciudad, Temuco, tiene muchas calles. Me gusta porque es cuadradito, no es como mi ciudad en Valdivia, es todo así, te pierdes. Es una ciudad hecha muy distinta, pero Temuco es bien fácil ubicarse, ¿cierto? Todas las calles son bien estructuradas. Pero piensen ustedes que ese es su cerebro, con esas calles. Las calles que uno más transita son las que generalmente están más cuidadas, o por lo menos hay más semáforos, si hay un hueco lo reparan más rápido, etcétera, porque son las más transitadas. Pero las que no son tan transitadas, ¿sí? No tienen tantas cosas, ¿sí? O a veces demoran años en pavimentar, porque no son calles tan transitadas o no son tan importantes. Piensen esas calles como sus pensamientos. Así son sus pensamientos. Cuando ustedes van transitando diferentes ideas, esas se van fortaleciendo en su mente, se van haciendo más bonitas, les van poniendo más cosas, pero cuando las dejan de transitar, se van deteriorando y finalmente desaparecen, ¿sí? Y las nuevas que comenzamos a hacer, los nuevos pensamientos, ¿sí? Empiezan a tomar fortalecimiento, ¿sí? Entonces, si yo estoy habituado a pensar negativamente, yo tengo que, en el poder de Dios, y ya les voy a enseñar cómo, resistir eso y cambiarlo por buenos pensamientos. ¿Para qué? Para que esa calle que está ahí, que ya la he transitado muchas veces, empiece a deteriorarse y finalmente deje de estar y yo pueda entonces fortalecer las otras nuevas que estoy creando. Eso se llama ser transformado por la renovación de vuestro entendimiento. Necesito una nueva mente, una nueva forma de pensar que va a fortalecer mi cerebro. Entonces, mis pensamientos sobre todo. Entonces, teniendo eso en cuenta, sí, que he creado nuevos pensamientos, entonces mis sentimientos, ¿cómo van a ser? Diferentes, ¿sí? El problema es que como estamos tan acostumbrados, es difícil al principio, muy difícil, pero en el poder de Dios se puede. Así que, ¿qué pasa con las promesas de Dios y por qué son tan importantes? Dice, quiero que me acompañes a Filipenses 4, 4 al 8. ¿Puedo tomar el agua? ¿Sí? Entonces. ¿Estamos ahí? Filipenses 4, 4 al 8. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Ok. Lo voy a hacer pararse, yo creo, porque... ¿No? Ok. Ya, entonces vamos a abrir los ojitos y prestamos atención, porque hace un poquito de calor, así que uno se relaja. Filipenses, aquí está lo central. Regocijaos en el Señor siempre. Primero. Y otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y ahora viene este versículo que todos conocemos. Por nada estéis afanosos o ansiosos, sino al contrario. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿con qué? Con toda y ruego, y con acción de gracia o con agradecimiento. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos fuera de Cristo, en Cristo Jesús. Ok, entonces, dice que en vez de estar ansiosos debemos dejar nuestras peticiones delante de Dios y que debemos confiar en que Dios va a guardar esas cosas y va a guardar, ¿qué cosa? Nuestro corazón afanoso y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Y dónde encuentro a Cristo Jesús? Además de la oración. En su palabra. En su palabra. ¿Cómo creo nuevos pensamientos? Con su palabra. Ya no es lo que yo pienso, sino ahora lo que Él dice. Y ahora miren lo que dice la segunda parte.
Ahora, en vez de estar ansiosos y afanosos, ¿qué nos dice la Biblia? En esto piensen. Siguiente versículo. ¿En qué pensamos? Por lo demás. Todo lo que es verdadero, no las mentiras de Satanás, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna en algo, si es digno de alabanza, entonces piensen en eso. Y lo que aprendisteis, muchas gracias, y recibiste y oíste de mí, esto haced, y el Dios de paz, entonces, estará con vosotros. O sea, si hacemos esto, entonces Dios va a estar con nosotros. Amén. Así que la Biblia nos habla también de nuevos pensamientos. Nos habla de que en vez de estar afanoso tenemos que pensar diferente. Ok, ¿y cómo hacemos esto? Y le voy a dar un tip que utilizamos mucho, que es que cada vez que venga un pensamiento negativo, nosotros vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a buscar una promesa de Dios en relación a eso. ¿Sí? Cada vez que venga un pensamiento, por ejemplo, de que no soy suficiente, voy a ir a la Biblia y voy a encontrar que Dios con amor eterno me ha amado y me rescató. Y entonces en mi cuadernito voy a poner, yo pienso tal cosa, pero Cristo me dice que yo soy amado por Él y que dio su vida por mí. ¿Esto qué es? ¿Una verdad o una mentira, mi pensamiento? Es una mentira, y si es una mentira, entonces yo tengo que luchar con Él y creer la verdad de Dios. Y entonces ahora vamos a utilizar la oración. Oramos y le pedimos, Señor, ayúdanos a que tu palabra pueda ser una verdad en mi mente, que tú puedas transformar mis pensamientos y yo creer tu verdad. Ahora la diferencia es que la palabra de Dios tiene poder. Y aquellas cosas que hay gente que se esfuerza por pensar positivo, etcétera, es muy distinto a hacerlo con la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios tiene poder. Y por último, penúltimo. Agradecimiento, ¿qué dice ahí? Marcos, ¿me puedes ayudar? Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Eso lo vimos la semana pasada, ¿no? ¿Sí? Dad gracias a Dios en todo, dijo Marcos la semana pasada. No era por todo, ¿cierto? En todo, es decir, en todas las situaciones en las que estemos, demos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque esta es su voluntad con vosotros en Cristo Jesús. Ser agradecido, yo creo que esto es lo más difícil. Es importante enfocarnos en las cosas que son buenas. Todos los días haga el ejercicio de levantarse, mirar a su alrededor y enfocarse en las hojas que están vivas, no en las que están muertas. No en las espinas de las flores, sino en las flores, ¿sí? Y todos tenemos algo por lo que agradecer cada día. El hecho de abrir nuestros ojitos ya es motivo de agradecimiento. Y por último, la música y el canto. Este es un tema para, harto, pero vamos a tomar solamente esta parte. Además decía que había que dar gracias en todo a Dios, ¿no es cierto? Porque esta es la buena voluntad de Dios. Cuando estamos agradecidos, alabamos a Dios. La música tiene un gran poder en nosotros y si se usa mal, tiene un poder para el mal, pero si se usa bien, tiene un poder para el bien. Y al igual que lo que explicamos de los caminitos cerebrales y todo el asunto que ya hablamos, también la música va a impactar en nuestra mente. Y aun cuando no estemos de acuerdo con lo que dice, nuestra mente va a ir creando pensamientos y canales y surcos, ¿sí? En nuestra mente con estas ideas que la música nos está sugiriendo. Y cuando vengan los problemas, adivinen para dónde se va a ir. A lo más rápido que encontró. Entonces hay que cuidar la música, pero bien utilizada va a ser un gran beneficio. Dice ahí el canto. Es un arma que siempre podemos esgrimir contra el desaliento. Y habiendo así nuestro corazón a los rayos de luz de la presencia del Salvador, encontraremos salud y recibiremos su bendición. En la Biblia tenemos un caso claro, Saúl y David. Cada vez que David tocaba el arpa, los espíritus malos dejaban a Saúl y la mente de Saúl se calmaba. Y además el caso de Jesús, dice en el deseado de toda la gente que cuando él caminaba, iba a trabajar o se encontraban con los hombres y Satanás quería atacarlo, dice que Jesús inmediatamente comenzaba a cantar salmos y alabanzas a Dios y los espíritus malos se apartaban. Así que cada vez que nos encontremos en algo difícil, cantemos al Señor. Un espíritu alegre es una buena medicina. Y aquí me equivoqué, pero me faltaba uno solo, uno solo más. Y el último,
ayudar a otros. Esto es súper importante. Hoy en día nuestra sociedad nos ha hecho egoístas, nos ha hecho enfocarnos solamente en nosotros, en primero, en segundo y en tercer lugar. Hablar solo de nosotros, solo de lo que a mí me pasa. Si yo, sobre todo, estoy sintiéndome mal, más necesito dejar de pensar en mí y empezar a pensar en a quién puedo ayudar, porque eso me va a ayudar a poder entender mejor mi situación, pero también a verme beneficiado. Dice, las tinieblas se desvanecerá de sus corazones al procurar ayudar a otros. Al tratar de consolar a los demás en el consuelo que hemos recibido, la bendición refluye sobre nosotros. El capítulo 58 de Isaías es una receta para las enfermedades del cuerpo y el alma, el que dice el ayuno que yo escogí, no es que compartas tu pan con el enfermo, etc. Si deseamos tener salud y el verdadero gozo de la vida, debemos practicar las reglas dadas en este pasaje, así que búsquelo. Acerca del servicio que agrada a Dios y acerca de las bendiciones que nos reporta, dice el Señor. Las buenas acciones son una doble bendición, pues aprovechan al que las hace y al que las recibe sus beneficios. La conciencia de haber hecho el bien es una de las mejores medicinas a la mente y los cuerpos enfermos. ¿Se han dado cuenta que cuando hacen una buena obra se sienten mejor? ¿Sí? Esa es una situación en la que se segrega dopamina buena, ¿sí? No de manera enferma, sino de manera buena, ¿ok? La que necesitamos. Cuando el espíritu goza de libertad y dicha por el sentimiento de haber cumplido, por haber proporcionado felicidad a otros, la influencia alegre reconstituye que de ello resulta, infunde una vida nueva al ser entero. Es decir, cada vez que nos ponemos a ayudar a otros, nuestro corazón se renueva. Así que el ayudar, ¿qué nos ha llamado a hacer el Señor en este tiempo? Hacer sus manos, ¿sí? No podemos dejar de ayudar a otros, aunque nos sintamos mal, ¿sí? Pero a lo mejor no le voy a poder dar un consejo de vida, pero si no tiene alimento, le puedo ayudar con un plato de comida. Le puedo ayudar a cruzar la calle, le puedo ayudar a lavar la ropa, le puedo ayudar, ¿sí?, a pararse, si es que a lo mejor es una persona que está postrada. Hay muchas formas de ayudar, porque algunas personas dicen, yo no puedo ayudarlo porque yo me siento mal, no tengo fe para ayudarlo. Pero no tienes que ayudarlo solo con eso. Hay muchas formas en las que tú puedes ayudar. Así que es súper importante no dejar de ayudar. Y quiero decir esto, ahora que vamos a terminar. Todo lo que hemos hablado, todo lo que yo hablé, todo lo que el Jason dijo, todo eso no funciona de manera aislada. No es que ya, yo ayudo y me voy a sanar. Ya, yo estudio la Biblia y me voy a sanar. Yo oro y me voy a sanar. No. Todo es en conjunto. Y son cosas simples. Pero ¿saben qué? A nosotros nos cuesta porque requiere sacrificar lo nuestro. Requiere sacrificar mi tiempo. Requiere sacrificar la comida que a mí me gusta. Requiere sacrificar muchas veces a veces mi carácter. ¿Sí? Requiere sacrificar muchas cosas, salir de mi zona de confort. Entonces nos cuesta. Pero el Señor nos ha dicho que con estos métodos simples, Él ha prometido que nos va a dar salud y vida y que solo Él nos puede curar. Y a través de estos métodos nos podemos acercar más a Él. Así que vamos a practicar los 8 remedios naturales y todas estas cosas que hemos hablado juntas. Voy a dejarlos con esta cita que está aquí, que dice, nadie tiene por qué entregarse al desaliento. Nadie tiene por qué. No hay necesidad, ni a la desesperación. ¿Puede Satanás presentarse a ti insinuándote desesperadamente? Tu caso es desesperado. No tienes redención o solución. Hay, sin embargo, esperanza en Cristo para ti. Dios no nos exige que venzamos con nuestras propias fuerzas. Hermano, esto es súper importante. Es que no puedo. Dios no te exige que venzas con tus fuerzas. Nos invita a que nos pongamos, ¿dónde? Muy juntito a Él. Cualquiera que sea la dificultad que nos abrume y oprima el alma y el cuerpo, Dios aguardará ¿para qué? Para libertarnos. El que se humanó sabe simpatizar con los padecimientos de la humanidad. No solo conoce Cristo a cada alma, así como sus necesidades y pruebas particulares, sino que conoce todas las circunstancias que irritan el espíritu y lo dejan perplejo. Tiende su mano con tierna compasión a todo hijo de Dios que sufre. Los que más padecen reciben mayor medida de su simpatía y compasión. Le conmueven nuestros achaques y desea que los depongamos a sus pies
nuestras congojas y nuestros dolores y que allí nos dejemos. No te exige que venzas con tus propias fuerzas. Él sabe que no puedes. Él te dice que te pongas muy junto a Él y que dejes que Él obre y que lo busques. Hay una pequeña historia. El otro día estuve viendo un testimonio de unos misioneros españoles que se fueron al África. Bueno, a uno de ellos le preguntan, ¿quién es Jesús para ti? Y yo quiero dejarlos con esto. Él dice que ellos estaban en un centro de puros leprosos. Y en la noche, como los leprosos, ustedes saben, por la enfermedad se le van cayendo partes de su cuerpo. Este leproso casi ya no tenía manos y le costaba mucho sostenerse. Y fue afuera a una letrina, un baño, digamos un baño de campo, como diríamos acá. Y perdió el equilibrio y se cayó hasta abajo. O sea, imagínense, eso estaba lleno de heces de cuánto tiempo y obviamente el olor, y él quedó atrapado. Y se cayó a medianoche cuando fue y nadie lo escuchó, por más que gritaba, porque el baño estaba lejos por obvias razones, hasta el otro día que alguien en la mañana fue al baño y lo vio, lo escuchó que estaba ahí. Así que se pusieron todos a trabajar para tratar de sacarlo, etc. Y la única manera de poderlo sacar era que alguien se ofreciera a bajar con la cuerda, porque como él casi no tenía extremidades, no se podía agarrar de la cuerda que le tiraban. Así que la única manera era que alguien bajara, lo tomara y pudieran volverlo a subir. Nadie se quería ofrecer. Un pastor que estaba ahí se ofreció y bajó hasta donde estaba el leproso con las heces, etc. Y lo tomó y lo subieron y lo pudieron rescatar. Y ese misionero dice, ese para mí es Jesús. El que se ofrece, aun cuando no era su culpa la situación, se ofrece a bajar hasta lo más horrible que puede haber llegado al ser humano y te toma en sus brazos y te saca de ahí. No te tira una cuerda de arriba. Él se mete hasta abajo hacia donde tú estás para tomarte y llevarte hacia arriba. Por eso nadie tiene por qué entregarse al desaliento y la desesperación. Porque tenemos un Dios poderoso, pero necesitas vivir con Él. Necesitas acercarte a Él para que Él pueda impartir su sanidad a tu vida. Que el Señor nos bendiga. Amén.